Buenas noches a todos y todas. Bienvenidos a la primera edición de 2022 de este resumen semanal de trading de la plataforma sysmentor.com. Buenas noches, Juan, ¿qué tal? Hola, buenas noches a todos. Pues muy bien, con muchas ganas de arrancar este primer RST de 2022, con mucha ilusión. Buenas noches, Julio, ¿qué tal? ¿Qué pasa? Buenas noches, Santi. Pues nada, igual que Juan, deseando empezar de nuevo y volver a la buena rutina. Manu, buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches y feliz año. Muy bien, con ganas de volver a la rutina, como dice Julio. Bueno, pues después de este descanso merecido, empezamos, Juan, como siempre, si te parece, con la estructura habitual. IBEX 35, nos comentas qué ha hecho esta semana y escenarios para la que viene. Aquí vemos en pantalla ya la estructura habitual que tenemos en la plataforma sysmentor.com, en la que en la parte izquierda tenemos un gráfico semanal, aquí lo tenéis, y en la parte derecha tenemos un gráfico diario. ¿Qué buscamos en la parte semanal? Bueno, ya sabéis, tratar de identificar en qué etapa del ciclo de vida se encuentra en este momento. Ahora mismo continuamos dentro de la etapa 3 que viene desplegando desde hace tiempo, comprendida más o menos en este rango, entre los dos rangos laterales que vemos aquí, marcados por el rectángulo azul. Y vemos cómo, pues bueno, hace apenas 3 semanas tuvo un intento de romper el suelo de la etapa 3, un intento que luego veremos en diario en qué se tradujo, pero inmediatamente recuperó toda la caída previa y ya está otra vez en la zona de las medias, ¿no? Por lo tanto, en semanal, etapa 3 de momento. En diario, fijaros, como hace tiempo que no hacemos el resumen, hay que destacar este movimiento de aquí, que es lo que conocemos como shakeout. Un shakeout es un amago de que me voy para un sitio y sin embargo me voy para el otro inmediatamente. Fijaros que aquí el hueco fue tremendo porque el día anterior había cerrado en 8.311 y al día siguiente, en un lunes, abre en apertura 8.113, 200 puntos, una cosa así, de pedazo de hueco. Un pedazo de hueco que apenas tuvo continuidad y que se dio la vuelta para cerrar justo en la zona de soporte. Eso ya indicaba que era una falsa ruptura y que por lo más normal es que salga el precio disparado en el sentido contrario, que es justo lo que ha hecho, ¿no? La primera parada la ha hecho en la zona de la resistencia menor, que era donde yo pensaba que el escenario más probable es que hiciera una inhalación y sin embargo pues ha continuado hacia la siguiente referencia clarísima. Fijaros qué precisión, justo hasta la media de 200 plana, y desde aquí ha comenzado la inhalación, una inhalación que ya parece haber finalizado con el hueco dejado también el jueves pasado, que ha eliminado totalmente y que, bueno, pues tal parece que va a abrir en línea y que intentará superar el máximo anterior. El escenario que tenemos ahora es bueno, relativamente sencillo, ¿no? Tendremos estructura alcista si vemos superar los 8.834 a cierre, y tendremos estructura bajista de mayor inhalación en cuanto si vemos que pierde los 8.630, ¿no? Más o menos 8.628. Todo lo que signifique estar aquí dentro, de momento, pues bueno, nos haría mantenernos al margen. Superar los 8.834, cuidado porque abre un buen camino, porque mirad el movimiento fluido que tiene aquí hacia la zona de los 9.140 más o menos, que es donde hay esta congestión, ¿lo veis? Entendiendo por congestión acumulación de aperturas y cierres. ¿Lo veis? Aquí hay 4 aperturas y cierres en la misma zona, por lo tanto esa es una zona de congestión en torno a los 9.140 más o menos, que sería el siguiente escenario en el caso de que la ruptura de este rango lateral que describimos aquí en el gráfico rompa por arriba. Te voy comentando, Manu, las acciones que tenemos para esta semana. La primera acción que nos solicitan en este caso es Berkeley, una posible evolución. En semanal tenemos una etapa 4, que hasta que no supere la zona de los 0,22 no pasaríamos a pensar ya en una posible etapa 2. Mientras tanto, ahora parece ser que ya está finalizando la etapa 4 y va a empezar una etapa 1. Veremos, esta semana será una semana clave, porque está visitando lo que sería la resistencia menor. Si nos vamos al diario, veníamos de una etapa 4 que ha empezado, esta ya nos la preguntan justo la última semana antes del último RST, que comentábamos que iba a visitar lo que sería la resistencia menor. Así ha sido, ha hecho una inhalación hacia la media de 20 sesiones y desde ahí ha arrancado.
Ahora ya estaríamos en una etapa 2 y la siguiente zona objetivo es la que esta semana visitará, que es los 0,20. A partir de ahí veremos qué hace, pero si se está dentro, para mí es una zona objetivo que se podría salir, y si no se está dentro, pues para incorporarse esperaría que hiciese una inhalación hacia la media de 20, o bien ahora que está haciendo una espera hasta que llegue para entonces incorporarse. De aquí a ahí aproximadamente es un 10% lo que hay. Entonces, si no se está dentro, esperaría una inhalación o que consuma tiempo hasta llegar a la media 20 para entonces incorporarse con el objetivo a la zona 0,2. Y si se está dentro, pues realmente esa es la zona objetivo para deshacer posiciones. Porque si nos vamos al semanal, es una simple inhalación. A partir de ahí veremos qué hace. Si vuelve a hacer otra exhalación, que como ha sido esta inhalación será menor, o sea, posiblemente los 0,01 ya haya sido, los 0,1 haya sido ya el mínimo, y ahora ya lo que vaya a hacer sea aquí y así, ¿vale? Entonces, ahora mismo es una zona que si está dentro va a 0,2 salir y a esperar movimiento para que se aclare si va a ir hacia arriba o hacer una exhalación. Otro de los valores que tuvo bastante presencia hacia finales de 2021 fue OHL. Vemos qué evolución ha tenido también en estas últimas 2 semanas, Manu. OHL ya en semana está en una etapa 2, llegó a la zona objetivo, que era la media de 200, que también era con zona de congestión en el pasado, que es la zona del euro. Y ahora la siguiente zona sería los 1,42. Puede que en la zona 1,10 se pare, que de hecho es una zona que ha llegado por estas fechas que tenemos aquí, pero a medio plazo su zona objetivo es los 1,42. Además, eso sí, en semanal, ojo que tenemos una gran exhalación, un movimiento muy vertical, y después también de 3 grandes velas sólidas. O sea, y haber llegado a zona objetivo, lo más seguro es que haga una inhalación a buscar la media de 20. Si nos vamos al diario, aquí no se podrá ver aquí bien, lo que tenemos ahora mismo es que se ha alejado bastante la media de 20, está ahora mismo a un 13%, y lo suyo es que haga una inhalación hacia la media de 20. Así que si en su momento no se salió, cuando llegó a esta zona, pues si pierde el mínimo, si pierde el mínimo del viernes pasado, lo que haría es salir, más que porque esta inhalación que puede hacer puede parar. Aquí al final es que te recupere, este sí al mal menor, pero si nos vamos ya a estas zonas de aquí, al final ya es perder bastante porcentaje de lo que tú le has ganado al mercado. Y además es que también por el semanal la lejanía con la media de 20, el movimiento tan vertical, entonces ahora mismo si se está dentro y no se ha salido en su momento, no dejaría perder los 1,05. Y para incorporarse, en este caso no diría esperar o bien a la media de 20 y por patrón de compra uno, pero más que por la lejanía con la media en el semanal, de la lejanía con la media de 20 este movimiento, la verdad que para incorporarme esperaría aún a que haga en semanal este movimiento hacia la media de 20 para entonces ya sin incorporarse con objetivo los 1,42. No, la verdad que está clavado. Vamos, quizás lo único que la salida ya, cuando tienes una vela envolvente con todas estas características que acaba de mencionar Manu, es salida clara, ¿no? Entonces yo ya, exacto, yo ahí ya hubiera cerrado y a esperar a que caiga hacia una de esas zonas interesantes que tiene marcadas Manu en el gráfico, pero quiero decir que cuando en semanal tienes 3, incluso 4 grandes velas sólidas, con un movimiento vertical en diario, ves que te hace una envolvente lejísimos de la media, bueno, pues eso es fin de movimiento casi seguro, ¿no? Entonces, bueno, ahora esperar la inhalación correspondiente. Vuelve otro de los clásicos a resumen semanal de trading, como no podía ser de otra forma. Farmamar, en este caso, posible entrada nos plantean. En semanal tenemos una etapa 4,
que llegó a zona de objetivo, que es la media de 200, la zona de los 51 euros. Y lo que estaba haciendo estas últimas semanas era una exhalación hacia la media de 20, pero esta semana nos hemos encontrado pues una envolvente al último cuerpo. A veremos en diario qué significa esto. Si nos vamos al diario, veníamos de una etapa 4, ahora parece ser que está haciendo una etapa 1, ya que está cruzando la media de 20 sesiones. Además, tenemos en la zona 52 euros un buen soporte, así que mientras no pierda esta zona de aquí, realmente estaría cumpliendo la etapa 1 para luego pasar a una etapa 2, que la etapa 2 sería una vez supere la zona de los 57 euros con 76 céntimos. Así que un valor que sería para incorporarse a partir de los 57,80 aproximadamente, y sería lo que en el semanal sería un movimiento, en este caso una inhalación hacia la media de 20 sesiones, que puede ser la zona de los 61 euros o ya visitando lo que sería la resistencia menor, que son los 68 euros. Esto lo veremos ya en la evolución de los próximos días, pero si no se está dentro, a esperar que supere para largos la zona de los 57,80. Y en caso de romper por debajo los 52 euros, sería para cortos y ya visitar los 30 euros. ¿Sí? Visitar prácticamente los 30 euros. Así que si se está dentro, ojo a no perder los 52 euros. A cierre, siempre a cierre, no sea acaso que sea un shakeout y sea un salta stops. Por cierto, interesante Farmamar por encima de 57 y pico, ¿eh? Porque oye, que hace esa inhalación hasta 65, interesante, ¿eh? Y absoluta precaución con los 52. Y absoluta precaución con la parte bajista, porque, bueno, no sé en diario, porque tú lo viste en semanal, que había movimiento fluido, que no sé si en diario hay algún tipo de hueco o cosas de estas, ¿sabes? Que igual pueda hacer algún tipo de parada, pero vamos, hasta 30 da miedo. ¿No? Pues, yo solamente... Una cosilla, yo solamente por como está en semanal, dudo mucho que la veamos por encima de 58 sin que antes pinche con claridad los 52. ¿Eh? ¿Tú crees? Tal como la vemos en semanal, yo creo que antes de tirar hacia los 58, yo creo que pinchará los 52. Lo que pasa es que entonces en diario tiene que deshacer esa etapa 1 que está haciendo. ¿Sabes? Te digo, a modo de Chicago, nos deja ahí un triple mínimo ahí. Ya. Algo así, pero puede ser. ¿sabes? Esta última vela de esta semana no veo yo que sea una vela de giro. A ver, en diario. En horario. Ay, perdón, en horario. En horario ya sí que también doble mínimo. Sí. Aquí tenemos una topping tail. Así que sí. Para mañana empezar debería ir hacia los 53 euros. Sí. Sí. Pues si hace eso, pues también es una buena opción, ¿eh? Si hace ahí y se gira en la zona de soporte, también es una buena opción. Bueno, en cualquier caso estaremos atentos en próximas fechas. Otro de los valores que nos plantea para una posible apertura de cortos, tubos reunidos. Un gran vela que ha hecho esta semana. Vale, tenemos una etapa 4 semanal que paró a la media de 200, que son los 0,27. Y ahora lo que ha hecho esta semana ha sido una gran vela sólida, que es una inhalación hacia la media de 20 sesiones. Que además también tenemos en esa zona de 0,38 aproximadamente lo que sería la resistencia menor. Si nos vamos al diario, pues ya estaríamos... Vale, para considerar, o sea, venimos de una etapa 4, una etapa 1 la consideramos cuando empieza a cruzar la media de 20 sesiones y una etapa 2 es cuando tenemos mínimos crecientes o bien que ha superado dos máximos relevantes. En este caso, superó uno y el segundo lo superó el jueves, pero el viernes ha sido negado. Así que ojo en esta zona. Además que llegó la zona objetivo también, que sería la media de 200, que están los 0,40. Y además todas es que están ahora mismo entre los 0,38 y 0,40 hay un barullo de llegar. Entonces, ahora mismo lo que esperamos es que esta semana haga una inhalación hacia la media de 20 sesiones,
por la zona 0.33 aproximadamente debería ir. Y a partir de ahí veremos, porque mientras no supere la media 200, 0.40, para mí es un valor que para largos lo revisaría. Y para el caso de cortos, que comentabas, es para esta inhalación, que es un 15%. Entonces, esto debería ser, para incorporarse cortos, debe ser alguien experto, realmente, porque al final es ir a contratendencia, un poco. Entonces, si es para cortos, es que es eso, al final es el 15%, 10%, pero ojo, porque sería el momento que pierda los 0.3660 y con posible parada en los 0.335. Sí, el movimiento en cortos aquí es ir contra tendencia, por lo menos en marco temporal diario. Y además, cuando tienes un arranque tan fuerte como este, lo más normal es que la inhalación sea simplemente una oportunidad de compra, ¿vale? Y en semanal, cuando arranca una inhalación con una gran vela sólida, es uno de los motivos de fallo de patrón de venta 1 posteriores, ¿no? Entonces, lo veo muy arriesgado, la verdad. No, yo no intentaría cortos aquí. Oye, un detalle solamente. Para que veamos un poco la doble función de la media de 200, ¿no? Cómo actúa de soporte ante una caída vertical en semanal, sí, y cómo actúa de resistencia ante una subida vertical en diario. Sí, la verdad que es tremendo. Ese concepto es muy útil porque te permite buscar zonas objetivo tanto de caídas como de subidas, pero ojo, siempre que haya subidas o caídas fuertes hacia ella, y además en la primera vez. En la segunda ya no funciona. La segunda vez que toca, es decir, si ahora cayera otra vez el tubos reunidos en semanal, probablemente la corte como papel de fumar. Este movimiento, y aquí sí que debería. Otro de los valores clásicos que también vuelve y está en los ojos del público, IAG, también para una posible entrada. Estas navidades, con el efecto este de la Navidad no recuerdo el nombre, el rebote este de las navidades, que están todos para largos, pero no. Vale, en semanal tenemos una etapa 4, aún en IAG, y que lo que ha hecho en el rebote este de Navidad básicamente ha sido una inhalación. Sí que es cierto que con esta gran vela sólida, pues al final lo que nos está diciendo es que posiblemente la etapa puede ser que esté llegando ya a su fin. Vale. Si nos vamos al diario, pues básicamente va a ir a buscar la media de 200, que está en 2,03. Y ahora mismo, en este caso, por ejemplo, sí que tendríamos una etapa 2 ya. Y para incorporarse para largos, pues sería esperar a una relación a la media de 200, a la media de 20, perdón, que posiblemente también a la zona de congestión que hay en unos 1,75, puede ser que se entre a 1,75 o 1,80, me parece, porque aquí hay un pequeño gap. Entonces, en ese punto sería, si nos da un patrón de compra 1, para incorporarse, pero eso sí, siempre atento al tema de que media de 200 en 2,03, luego bastantes congestiones en 2,10 y que en semanal llevaríamos ya dos grandes velas sólidas, así que ya estaríamos posiblemente en la última. Si consideramos eso, que después de tres grandes velas sólidas, mejor salirse, porque es rara vez hay más de tres. Algún caso habrá, pero ahora mismo si miramos 1, 2, 3, 1, 2, este no es grande, pero 3, 1, 2, 3, fue una gran vela sólida que al final se hizo más pequeña, pero esto sería el 3, por eso mismo atentos para incorporarse, pero esta para largos realmente esperaría estar a favor de tendencia a partir de 2,2. Si miramos desde aquí a ahí, sí que es cierto que es un 18% aproximadamente, pues esperaría el patrón de compra 1 aquí, pero teniendo claro las zonas objetivos para ganar ese 10% y salirse. Otro de los valores que nos piden para posible entrada, Artificial. Artificial está en semanal, tenemos ya una etapa 4, ¿vale? Perder este mínimo relevante que perdió estos tres mínimos anteriores, así que ya estamos en una etapa 4. Además, cada vez que ha hecho la exhalación, se ha parado con la media de 200. En este momento, esta semana, nos ha hecho una botón tail encubierta.
que puede indicarnos que es el fin de la etapa 4 para pasar a una etapa 1 y donde posiblemente el objetivo termine siendo al final pues los 0,11,8, que es la media de 200 en semanal. Si nos vamos al diario, tenemos que veníamos de una etapa 4, ha hecho un doble mínimo las pasadas semanas, ya empezó a cruzar la media de 20 y esta semana ya entramos en la etapa 2. Ahora mismo esperaría, ahora está haciendo la inhalación buscando la media de 20 y en ese punto sería para incorporarse con objetivos, al ser un patrón de compra 1 en una etapa 2, para superar el anterior máximo, que sería los 0,10,2, y el siguiente objetivo sería la congestión, que también va con la media de 200 en semana, que es unos 0,10,8 aproximadamente. Entonces sería, si es para largos, esperaría el patrón de compra 1 para incorporarse y buscar la media de 200. Pero eso sí, teniendo en cuenta lo mismo que en la acción anterior, que al final es en contratendencia y es para sacar ese 10%, 11% y salirte con beneficios, porque hasta que no tengas una tendencia fluida realmente no vas a poder alargarlo tanto. Vas a tener bastantes obstáculos. Otro de los clásicos que también vuelve, como es lógico, Duro Felguera. Nos piden ver la situación actual. Veníamos de una etapa 4, aquí estaba ya en una etapa 1, empezar a cruzar la media de 20 sesiones. Esta semana parecía que iba a entrar en una etapa 2, pero fue totalmente rechazada, así que mantenemos la etapa 1, eso sí, ya teniendo mínimos relevantes crecientes. Ahora parece ser que la media de 200, que está en 0,86, está deteniendo las caídas. O sea, que parece que esa zona sea ya el soporte para empezar, a ver si vemos las próximas semanas ya pues una etapa 2. Si nos vamos al diario, veníamos de una etapa 4, ahora estaríamos en una etapa 1, cruzando con la media de 20. Además tenemos la media de 200 que está haciendo de tope, de resistencia. Entonces es un valor que realmente para entrar, esperaría entrar a partir de la zona de los 0,95 aproximadamente. Eso sí, teniendo claro que en la zona de 0,97,5 tiene congestión. Entonces esperaría un poco a esta zona para entonces entrar. Y en el lado corto esperaría a partir de perder los 0,8490. Entonces mientras esté en este rango de valores, es esperar para largos o para cortos. Otro de los clásicos de la bolsa española, Banco de Santander, también para ver situación, ya que no nos indican estrategia. Santander venía de una etapa 2, que paró la media de 200, no la dejamos superar. Ya estaba en una etapa 3 y como hace un par de semanas perdió los anteriores mínimos relevantes, ya estamos en una etapa 4, que lo que ha hecho ha sido una exhalación hacia la media de 20. Está llegando a la zona... Inhalación, perdón, he dicho exhalación. Inhalación. Exhalación es alejarse de la media, inhalación es acercarse a la media, por si acaso. Ahora mismo ya lleva 4 velas verdes, encima 2 de ellas son grandes velas sólidas, más estando la media 200 en 3,18, ojo. Si nos vamos al diario, justamente el viernes superó la media de 200, que está en 3,095, y ahora después de tantas velas verdes, lo suyo es que le toque una inhalación hacia la media de 20. Posiblemente esa media pueda llegar a ser 2,91 la inhalación, 2,92. Aquí tenemos la congestión y en su día fue donde se abrió el hueco profesional de hace un par de semanas. Y ese momento, si queremos incorporarnos, sería un buen momento entonces para ver si supera la media de 200 y va en búsqueda de los 3,35, que sería el objetivo. Pero al final que estamos hablando de un 7-8% y en semanal estando ya en la etapa 4. Entonces, hasta realmente Santander para largos, esperaría que superase la zona de los 3,40 para entonces pensar en largos y si no me mantendría fuera. Y para el lado corto, pues esperaría perder los 2,70, porque ahora mismo un diario
está en una etapa 2. Entonces, entre esta semana y la próxima se esclarecerá para si queremos el lado corto a partir de perder los 2,69 aproximadamente. Siguiente valor que nos piden para ver su situación actual, Iberdrola. Iberdrola parece ser que ya ha pasado lo peor, veremos. Mira, lo que comentábamos antes de una etapa 4 que finaliza con una bottom tail. Encima, en este caso sería la vela verde sería una gran velocidad envolvente respecto a la bajista. Entonces, esto ya es un indicador, digamos, para decir que en semanal, en este caso, ya estaba finalizando la etapa 4. Ahora mismo lo que estamos es en una etapa 1. Y si nos vamos, que no pasará a ser etapa 2 hasta que supere la zona de los 10,85 aproximadamente. Si nos vamos al diario, estaba en etapa 4. Está algo lioso ahí un poco en el tema de cortar las medias. Ahora parece ser que ya está en una etapa 2 y estaría haciendo la inhalación con la media de 200 que está a los 10,28 y lo que sería ahora el soporte menor, que también es los 10,30 aproximadamente, esa zona de ahí. Así que es un valor que si nos queremos incorporar sería por patrón de compra 1, donde los objetivos ya serían por los siguientes los 10,87 y luego ya lo siguiente 11,26. Al final estamos hablando de un 6-10% aproximadamente. Entonces, lo que puedo decir es que de cada futuro es que parece que Iberdrola ya ha pasado lo peor a nivel de bajista, que ahora estamos en el rango lateral y que a partir de 10,87 ya empezaríamos a volver a estar en una etapa alcista. Entonces, si es para largos, esperaría que superase ese punto para incorporarse. O bien sí que afina un poco más, pues por patrón de compra 1 esta semana, pero teniendo claro los objetivos. Otro valor que nos solicitan, Jaydanet, para posible entrada. Mira, un valor que ya salió en el pasado, que era que si perdía esta zona, que eran los 4,80 aproximadamente, ojo con la caída que tenía y se fue a buscar la zona, los 3,40 aproximadamente. No ha llegado, pero casi. Y encima de la media de 200 tenemos los 3 euros. En semanal tenemos una etapa 4 y ahora parece ser que lo que está haciendo es un patrón de ruptura de continuación bajista para seguir cayendo básicamente. Está esperando, o sea, siempre hablamos de la inhalación, que es para acercarse a la media de 20 o bien consumir tiempo, que lo que hace al final es estar en un rango lateral esperando que llegue a la media de 20. Es lo que parece ser que está haciendo ahora. A veremos los próximos días y cómo está el diario. Pero la pinta que tiene en semanal es que a medio plazo vaya a visitar pues, los 3,40 y luego los 3,05, que sería la media de 200. Si nos vamos al diario, estamos en una etapa 1 porque está cruzando la media de 20, pero lo que sí me llama la atención es que cada vez que lo ha intentado cruzar, al día siguiente o 2 días después ha sido totalmente rechazado. Entonces, un valor que si estás dentro, ojo en que no pierda a cierre la zona de los 3,60 y para caso de largos esperaría que superase la zona de los 4,35, que ahí sí que tendría un movimiento fluido hasta los 4,80, que sería la resistencia menor, y luego la media de 200 que está en las 5,25. Pero sí, ojo también en este valor que mueve poco volumen. O sea, la media que me sale es de unos 50.000. Los últimos días he tenido 80.000, pero los días anteriores han sido de 20.000 títulos. Así que ojo con esto. Yo un poco comentar que la veo muy similar a lo que hemos comentado antes de Farmamar, ¿no? Que no la veo en semanal con una disposición de girarse, ¿no? Sino más bien de hacer un patrón de ruptura de continuación bajista, ¿no? Lo mismo que veía en Farmamar, ¿no? Que la veía antes pinchando los 52 antes que saltando por encima de 58. Y me has una caída de un 17% aproximadamente. O sea que, ojo. Nos plantean una posible entrada en SACIR. En semanal tenemos una etapa 3, diría ya, está cruzando la media de 20 sesiones, que la media de 200, que está en la zona de los 2 euros, está actuando de soporte.
Y si nos vamos al diario, veníamos de una etapa 4. Con este movimiento tan vertical que ha tenido, debería de estar ya, es que aún sigue con una etapa 1, o sea, está cruzando la media de 20. Sí que es cierto que con un movimiento tan vertical posiblemente la inhalación que haga sea para dar un patrón de compra 1, que es lo que había comentado Juan en 2 o 3 valores anteriores, o en un meeting con el IBEX 35. Así que si es para incorporarse, esperaría al patrón de compra 1, que al final es la inhalación a la media de 20, para incorporarse con objetivos por los 2,5 euros, básicamente. Y el stop donde no dejaría perder, pues ya sería los 2,21, porque si está haciendo la etapa 1 y no hace bien aquí de soporte, al final es para volver a caer hacia la zona de los 2 euros, seguir cruzando y visitar zonas de 2,8 aproximadamente. Así que para patrón de compra 1, para entrar, con stop ceñido los 2,21 y con objetivo los 2,50. Yo aquí quería aprovechar para comentar, fijaros en semanal, por reforzar conceptos, no por otra cosa. En semanal, fijaros, cómo comienza la última inhalación. Una gran vela sólida. Eso ya nos indica que el primer patrón de compra 1 puede dar fallo. Pero fijaros además, qué verticalidad, 4 velas seguidas cayendo a plomo, y además, ¿dónde se detiene? En la media de 200. Entonces, ese primer arranque de ese patrón de compra 1, que es la segunda topping tail verde que vemos ahí, tiene todos los visos, exactamente esa que nos está señalando Manu, tiene todos los visos de fallar. Hacer retest, que es justo lo que hizo, hacer retest, efectivamente, ahora hace retest con un hueco hacia abajo, y desde ahí arranca el siguiente patrón de compra 1, que ese es el que suele funcionar, ¿vale? Entonces, fijaros, en un momento, en 5 velas tenemos 3 o 4 de los conceptos importantes que aprendemos en Seeds Mentor, para que veamos la practicidad, ¿no? de los conceptos que aprendemos. Juan, secado con semáforo la semana 51. Déjame ver, 51, esa. Ah, vale, sí. Sí, pierde soporte, correcto, y checkout, efectivamente, un concepto más. Sí, tal cual, tal cual. Me hubiera gustado que fuera un poquito más exagerado, para ya darle mayor validez, pero sin duda, shakeout con semáforo y arranque. Aquí, exactamente. De 200. Siendo una vela roja. Y de aquí, cuando superó la apertura, eso es lo que justo en ese momento pasa de rojo a verde. Y este de aquí lo podemos ver aquí, que son al final estas velas de aquí. Eso es. Que tendríamos justamente el diario también el lunes 20 de diciembre, el shakeout, que también por semáforo, que perdió la zona de soporte que eran los 2,05. Tal cual. Solamente. Y nada, y a partir de ahí pues se disparó. Rebote fuerte, tal cual. Shakeout y salida disparada en el sentido contrario suele ir unido de la mano. Esos dos conceptos. Otro valor que nos plantean para posible entrada, Llorente y Cuenca. 1.000 títulos solo tiene del otro día y una media de 2.000 títulos. O sea, 1.000 títulos, ojo con esto. Encima es una acción muy joven desde agosto. Vale. Cuando marcamos aquí, ¿por qué sería? Ya no recuerdo. Bueno, vamos a ver. Yo creo que también nos plantearon una posible entrada. Sí, pero no recuerdo para qué era. Pero es que, de todas formas, claramente ahora mismo está en un rango lateral y es que él diría para posiciones largas a partir de 14-20 y, ojo, posiciones cortas a partir de los 11 euros. Está claro que al final es un margen de un 20 y pico %, pero es que encima con tan pocos títulos es que se puede caer tanto o disparar. Estos son valores que realmente no recomendaría entrar por el tema porque no tienes gráfico realmente para ver un histórico de lo que puedes o intuir lo que puede hacer. Al final son probabilidades y estadística. Muy pocos títulos y realmente es que ahora, por ejemplo, ha hecho 1, 2, 3, 4, una bottom tail que debería irse a buscar los máximos, pero estando ya tan lejos de la media de 20 y encima es un 7%, es que realmente para incorporarse yo me esperaría una inhalación, quizás una inhalación a la zona de los 12 euros
con stop claro los 11 euros y entonces ahí a ver si sale bien y se va hacia arriba, supera los máximos históricos y se va para arriba. Pero ojo con estos valores, porque al final es que como te queden pillado, un 17% es que es fácil de tomar con... Es que son 11.000 euros lo que mueve esta acción al día. 11.000, 12.000 euros. Otra que también nos plantean para posible entrada, Mondo TV. Vale, veníamos de una etapa 4 que ahora mismo está haciendo una etapa 1, cruzando la media de 20 sesiones. 4 velas verdes y esta semana pues una inhalación hacia la media, con una vela roja en este caso, que si nos vamos al diario, pues ya estaríamos en una etapa 2 que paró justo la media de 200, que está en 1,42 aproximadamente. Ahora está haciendo lo que sería una inhalación a la media de 20 y para un patrón de compra 1 pues sería incorporarse a partir de 1,36 aproximadamente para superar el anterior máximo relevante, que es 1,44 y los objetivos, vamos a ver, el siguiente ya sería 1,54. Vale, entonces, sí, claramente, eso. Haría eso en diario, un patrón de compra 1 para ir en búsqueda del 1,54. Y con el stop claro, eso sí, en la zona de 1,30. Aunque nosotros el stop sería, si entramos mañana, es el mínimo entre el día que entras y el día anterior, menos un 1%. Entonces, esta zona aquí sería 1,30 aproximadamente. El siguiente valor que nos solicitan, Celnex. Vale, esta semana o la anterior salió en el grupo de WhatsApp avisando, fue esta semana, sí, revisé el tema este de la vela sol de monografía. Vale, en semanal tenemos ya una etapa 4, ¿vale? Que encima nos ha dejado esta semana una envolvente que básicamente es para precios más bajos. Llegó primera zona objetivo ya, que tenía marcada que era la zona de los 25 euros, y conforme cayó esta semana, tiene pinta que vaya a buscar la zona de los 41 euros aproximadamente. Si nos vamos al diario, estamos en una etapa 4. Voy a comentar el por qué. Dije, esto que salió la semana pasada, esta semana y la anterior, y comentamos que sí era un buen momento para entrar. Y después del hueco que nos hizo, la inhalación que hizo hacia la media de 20 fue a visitar la resistencia menor. Encima, por FIBO teníamos que era eso, entre un 40 y un 60%, y justo en la media, entonces era un buen momento para incorporarse por patrón de venta 1, pues el martes 4 de enero. Y nada, ahora lo que nos ha hecho ya, llevamos 5 velas rojas, así que posiblemente estemos llegando a la finalización de esta exhalación. Eso sí, el objetivo final debe ser los 41 euros. Entonces, si mañana nos abre por un hueco, que sería en este caso el hueco novato que conocemos, vendería para esperar a la inhalación hacia la media de 20 para entonces incorporarse por nuevo patrón de venta 1 y ya buscar los 41 euros, que sería 41, y luego ya la zona de los 36 euros, que sería medio 200 y zona objetivo en Celnex. Pero dices que si abriera con hueco novato, cerrarías posición corta, ¿vale? Sí, claro. Eso. Sí. Vale. Esperaría en todo caso al semáforo incluido. Correcto. Es decir, si hace, a ver si puedo marcarlo, nos abre por aquí, va bajando roja, y en el momento que se gira y se pone así, ya me saldría. Correcto. Mientras, pues a dejar correr las ganancias en cortos. Otro valor que nos solicitan para posible entrada, Rey Jofre. En semanal tenemos etapa 4, parando la media de 200. No sé cuántas acciones hemos visto que ha llegado la exhalación a la media de 200 parándose. Ahora básicamente lo que debería hacer en semanal es una inhalación hacia la zona de los 3,75 aproximadamente. Si nos vamos al diario, una etapa 4 con las vías del tren, que al final es el paralelismo entre precio media de 20 y media de 40. Esto nos sirve bastante bien para cuando es una etapa alcista o bajista,
los patrones de compra 1 en alcista y patrón de venta 1 para incorporarnos, porque nos da bastante fiabilidad. Ya hemos tenido un doble mínimo, más esta gran vela sólida nos indica que ya está haciendo una etapa 1 en el range of, o sea, digamos que lo peor ya lo habríamos visto de momento, que concordaría media 200 en semanal, zona objetivo, y ahora etapa 1, que sería, para luego una etapa 2, que sería la inhalación en el semanal hacia la zona de los 3,75, que había comentado anteriormente. Entonces, este valor, si se está dentro, es que no sé si se está dentro no dejaría perder la zona de los 3,17, porque si no es la caída será ya la siguiente en 2,67, si se está dentro por cualquier motivo. Y si no se está dentro, pues esperaría la superación de los 3,55 para incorporarse para posiciones largas. Pero también ojo a este valor que, por lo que veo, mueve pocos títulos, mueve 35.000 títulos o 40.000 de media. Así que ojo con este título que no es que mueva muchas acciones. Otro valor que nos solicitan, en este caso no plantean estrategia, NBI Bearings. Esta es igual que la de hace 2 o 3 atrás que habíamos visto. Ojo con los títulos. 20 títulos tuvo el otro día y una media de 4.000. 4.000 por 6, 25.000 euros no llega. Entonces, realmente es un valor que interés, a ver, a nivel informativo, ¿vale? Estamos en semanal una etapa 4. Llegó, como podemos ver, una zona objetivo que eran los 6,55, que era la inhalación a la media de 20. Ahora lo que está haciendo es cortando la media de 20 y en caso de incorporarse, ¿vale? Al final sería a partir de los 6,60 aproximadamente para incorporarse y como zona stop sí o sí los 5,60, lo veo que es. Si nos vamos al diario... Solo un matiz. Yo en semanal veo más una 1 que una 4, mano. Porque ya ha consolidado por encima de la media de 20, clara, incluso la media de 20 está alcista, está verde. Vamos. Sí, exacto, una 1 sería así. Una 1, vale. Sí, más que una 4. Sí. Y si nos vamos al diario, es que como puedes ver es que tienen tan pocos títulos que todos son mechas, huecos, así que mucho cuidado si se tiene que incorporar o se está dentro. Si se está dentro, en principio lo peor ya ha pasado, que eran los 5,60. Y para incorporarse yo esperaría a una inhalación en la media de 20 para incorporarse, que el próximo objetivo ya será la zona de los 7,10 euros, que es un 12%. Pero sí, estos valores mucho cuidado, porque es eso, al final 20 títulos, es que con 200 euros la mueves donde quieres, sea para largo o para cortos, o sea, vendiendo o comprando. Si alguien está dentro y tiene, por ejemplo, se quiere quitar de encima 1.000 euros por lo que sea, es que va a vender al mercado y perfectamente seguro que la tira un 10%. Así que mucho cuidado con este tipo de valores. Nos llega una petición de última hora a través de Twitter, red eléctrica para posible entrada. En el semanal tenemos una clara etapa 2. En máximos históricos estaban estos días. Y encima nos ha dado para la exhalación una gran vela sólida. Así que esta semana lo que espero son precios más bajos. ¿Sabes? Una de las zonas objetivos o de parada debería ser esta de aquí, que será el soporte menor, que son los 17,60 aproximadamente. 17,50, 17,60. Si nos vamos al diario, ya nos estaba avisando esto porque teníamos lo que conocemos como una etapa 2 endeble, porque al final es un salta-stops, básicamente en este movimiento. Nosotros buscamos etapas 2 más sólidas. Ahora mismo ya estaría en ese punto, estamos en una etapa 3 aún, estaría a punto de, como pierda los mínimos del viernes 17,86, ya consideraríamos que está en una etapa 4. Y nada, sería pues lo que en semanal es una inhalación hacia la media, buscar lo que sería el soporte menor y ahí buscar un patrón de compra 1. Lo que no me gusta es esta gran vela sólida. Entonces lo que esperamos que pueda hacer sería, por ejemplo, este movimiento
un fallo de patrón de compra 1 que llega aquí, el retest, y en ese momento incorporarse. Así que para mí es un valor que ahora mismo estaría ya fuera, y para incorporarse en posiciones largas esperaría un par de semanas, ¿no? 1 o 2 meses al menos, ¿no?, que puede pasar aquí. Yo solamente eso, en semanal, una gran vela sólida que elimina 5 mínimos previos. ¿Vale? Entonces, bueno, un poquito cuidado, ¿no? Que le va a costar retomar nuevamente la senda alcista, yo creo. Dentro de la plataforma sismento.com solemos subir contenidos diariamente, lo intentamos al menos. El día 4 en concreto nos comentaste Maurel. Vemos qué tal ha ido la acción. Esto es lo que comenté en su día, es que en semanal teníamos una etapa 2, que aquí hizo el acunamiento. Llegó esto antiguamente era una resistencia mayor, porque esto sería fase de transición, el acunamiento, la superación de la resistencia mayor, y se fue a visitar la media de 200, que era una posible zona de objetivo, como vemos aquí. Milimétrico otra Vale. vez, ¿eh? Joder. Luego, lo que comentamos, esto al final fue una gran vela sólida roja, lo que pasa que tenía como una topping tail, que aquí sí tuvo continuidad. Entonces, lo que nos está dando esto es que cuando vaya a dar el patrón de compra 1, que es lo que hemos comentado en red eléctrica, consideramos que va a dar fallo, que es este movimiento de aquí, al final. Este de aquí, este es el fallo de patrón de compra 1. Hace el retest, visitando retest o pullback, como también se suele conocer, y en ese momento, cuando supera, es cuando nos da el patrón de compra 1, que sería para incorporarse y ya con objetivos por los 2,70 y los 2,90. Los suyos para todo este movimiento de etapa 2 y 2 para que lo supere. A veremos si llega entonces a la zona de los 3,22. Si nos vamos al diario, aquí se puede ver un poco reflejado lo mismo que ha pasado aquí hace un par de semanas, pues tenemos un poco parecido. Y era que lo que es la resistencia mayor, la zona de los 2,37, 2,38, que entonces tenía dos posibilidades de incorporarse. Una vez lo superase, o bien cuando hiciese la inhalación hacia la media de 20 sesiones. Entonces, si alguien se incorporó, el stop era aquí, en los 2,29 menos el 1%, y básicamente ahora lo que está haciendo es el segundo paso, comentamos, la inhalación, y por patrón de compra 1 sería la compra. Además, la media de 20 ya tendría una inclinación, entonces ese sería el momento bueno para incorporarse. Con vistas, lo comenté anteriormente, primero los 2,70 y luego ya los 2,90, y a medio plazo serían los 3,20. Cada vez tenemos más seguidores de Latinoamérica, con lo cual creamos una sección al efecto que hemos denominado la TAM. Bien, empezamos por el Merval, Argentina. Y empezamos por el gráfico en semanal, One Week, en semanal, y vemos como la estructura es la de una etapa 2 alcista, con la media de 20 alcista, la media de 40 o 50, me daría lo mismo, alcista, y como la estructura de mínimos relevantes y máximos relevantes es creciente. Ahora lo que ha hecho es lo que vimos hace poco en un ejemplo, ¿no? Ha hecho una inhalación muy fuerte, muy vertical, y además empezando con una gran vela sólida, que nos preavisa de que el primer patrón de compra 1 posterior suele dar fallo, entendiendo por fallo que en la subida no va a superar el máximo anterior. Eso es el concepto de fallo, ¿vale? Lo cual no significa que no pudiera ser rentable, pero significa que no va a superar el máximo anterior. Ese es nuestro concepto de fallo en este caso. A partir de ahí, ¿qué suele hacer? Un retest, vuelve otra vez hacia la zona de soporte, y desde ahí arranca de nuevo hacia arriba, que ese es un poco el escenario que puede ocurrir en los próximos días. Si vamos a ver en diario, aquí tenemos, bueno, pues aquí tenemos una etapa 3, yo diría, en la que está cortando hacia arriba y hacia abajo, hacia arriba y hacia abajo. La media de 20 está decreciente, y ahora, pues bueno, habría que esperar a ver cómo evoluciona. Yo por el lado alcista solo lo vería por encima de 90.000, para hablar en términos redondos, y si perdiera la zona de los 77.000, pues tendría continuidad bajista hacia 73.000. Así que viendo cómo está en semanal, es posible que tenga recorrido al alza. Esto en cuanto al Merval. Vamos aquí el índice BMV en México, y vamos a verlo también en semanal. Déjame ponerlo aquí en One Week. One Week, ¿qué tenemos? Bueno, pues tenemos
un índice que resuelve de una manera interesante, con el concepto de shakeout que conocemos, una situación difícil, porque fijaros cómo tenía la estructura de etapa 2 alcista, ¿lo veis? Fijaros cómo va encorvándose, ¿lo veis? Eso significa que la distancia de 2, los que conocéis un poco nuestros conceptos, la distancia de 2 en cada máximo se va reduciendo. Se va reduciendo. ¿Y eso qué nos denota? Pérdida de la fuerza del momentum de la etapa 2 alcista, ¿no? Incluso llega un momento en el que tiene una caída fuerte y elimina este mínimo relevante, dando por finalizada la etapa 2 alcista. Pero fijaros cómo ocurre. Ocurre con una ruptura hacia abajo e inmediata recuperación en la vela siguiente. ¿Eso qué es? Shakeout. Es un shakeout bajista que siempre tiene, o la gran mayoría de las veces, tiene implicaciones alcistas en el sentido contrario. Salen disparado en el sentido contrario, retomando la etapa 2 alcista. Así que México, up, para arriba. Vamos a ver en diario cómo está. Bueno, pues en diario pues, tuvo su etapa 4 en este tramo. Es la zona del shakeout que comentamos. Recupera una etapa 1 hasta esta zona y comienza una etapa 2 a partir de esta vela de aquí. Y desde aquí se va para arriba. Fijaros qué exhalación, cómo consolida en la parte superior de todo este movimiento y por lo tanto sugiere precios más altos, ¿no? Continuidad alcista, lo que vemos para México. Vamos a ver Chile. Vamos a poner aquí semanal, no lo veo tan interesante, el más interesante de los tres que vemos es México sin duda alguna. Chile vemos que está cortando hacia arriba y hacia abajo con muchos movimientos muy erráticos, así que de momento no nos interesa para nada desde nuestro enfoque de swing trading. Y en diario, pues bueno, es un poco el reflejo también, con muchísima volatilidad y más que volatilidad, movimientos erráticos, ¿no? Lo mismo se te dispara hacia arriba que se te dispara hacia abajo. Así que de momento ya sabéis que nosotros buscamos movimientos tendenciales en los que la etapa 2 o la etapa 4, es decir, la tendencia alcista o la tendencia bajista, eso están claras y definidas. Mientras eso no ocurre, para nosotros es mejor mantenernos al margen y eso es lo que ocurre en el índice chileno. Vamos, Santi, si te parece, a mirar estas acciones, al terreno ya de las acciones. Empezamos por Pampar Energía Argentina y por seguir el mismo orden, vamos a hacerlo con gráfico semanal. Aquí tenéis un claro ejemplo de una etapa 2 bastante definida, que tiene un tramo robusto, que es este de aquí, un tramo robusto, este de aquí, y que tiene un tramo endeble, que es lo que vemos aquí ahora mismo. Tramo endeble suele ser finalización de esa etapa, así que cuidado. Fijaros aquí en este tramo de aquí tenemos, en la zona de los 86, tenemos un patrón de ruptura de continuación alcista. Aquí un patrón de compra 1, ¿ok? Esto lo recalco para que veáis que los conceptos que vamos aprendiendo son aplicables a cualquier marco temporal, a cualquier subyacente e incluso a cualquier mercado, ¿no? Por lo tanto, de momento alcista, pero con dudas, con dudas por el tipo de etapa que se está convirtiendo, una etapa endeble en etapa 2. Vamos a verlo en diario, a ver si tenemos, bueno, que me imagino que será una proyección exactamente de este movimiento errático. ¿Veis cómo sigue siendo generalmente alcista? Porque los máximos siguen siendo crecientes, los máximos relevantes. Los mínimos relevantes también siguen siendo crecientes, pero fijaros cómo corta hacia abajo y hacia arriba la media de 20, ¿lo veis? Eso no es normal, eso significa que hay dudas y por lo tanto esa etapa 2 está en peligro. Yo sería bastante prudente con esta acción, aunque de momento sigue siendo su caminito alcista. Vemos ahora el gráfico de la soja. Aquí vemos perfectamente, además, es precioso el ciclo de vida de la acción, ¿lo veis? En este caso, de una materia prima, un ejemplo más de que los conceptos que aprendemos son aplicables a cualquier cosa graficable. Aquí tenemos una etapa 2, donde ya un concepto que mencionaba Manu hace poco en las acciones, cuando veamos 3 grandes velas sólidas en un mismo movimiento, eso está a punto de finalizar o próximo a finalizar.
dentro de una etapa 2 en semanal. En diario también tenemos una etapa 2 que parece que todavía va a tener un poco de recorrido más alcista, pero que lo más normal es que comience una inhalación dentro de pocos días, ¿no? Está tremendamente alcista y para estar, y parece que para seguir, aunque a corto plazo, como os digo, el movimiento esperado y lógico es que esto se vaya hacia esta zona, más o menos. Sabéis que me gusta dejarlo escrito para luego verlo un tiempo después, y luego lo más normal es que haya un tipo de inhalación en la que nos permite ir corrigiendo la distancia de 2 entre el precio y la media de 20, que va a empezar a subir salvajemente en gráfico semanal, ¿no? Entonces, bueno, no es un momento de entrada, ya estamos lejos de la media. Deberíamos esperar a que acabara la exhalación donde ocurra y luego terminar y continuar con la siguiente inhalación, tratar de subirnos al carro, porque el sentimiento y el momento es claramente alcista en la soja. Continuamos con América Móvil. América Móvil, déjame poner aquí el gráfico centrado. América Móvil, vamos a verlo en semanal, que tiene una etapa 2 clarísima, una etapa 2 clarísima, la acción de Carlos Slim va muy fuerte. Fijaros, aquí tenéis un patrón de compra 1 con acunamiento perfecto, patrón de compra 1 en fase de transición, bueno, es de libro, es para poner en el manual, clarísima, acunamiento perfecto, y desde ahí arranque muy fuerte, otro patrón de compra 1 y arranque muy fuerte, y ahora vuelve otra vez la inhalación. Fijaros que los precios siempre se mueven de la misma manera: exhalación, inhalación, exhalación, inhalación, exhalación, pues sí, inhalación es lo que toca, y lo más normal es que se vaya hacia la zona de 19, ¿no? De más o menos por aquí, ¿no? Esa zona de aquí sería lo suyo, sería sano. Está arrancando demasiado fuerte para mi gusto, y eso ya sabéis que suele generar problemas luego en el patrón de compra 1 posterior, pero de mano, interesante América Móvil. Ahora tocaría esperar a que finalice esa inhalación. Vamos a ver en diario qué nos aporta. Bueno, en diario nos aporta que venía una etapa 2 y, ojo, cuidado, porque lo que vemos aquí no me gusta mucho. El tipo de techo es un techo redondeado, ¿lo veis? ¿Y qué quiere decir que sea un techo redondeado? Bueno, pues que es más difícil de superar cuando el precio vuelva a pasar por esos niveles, ¿no? Es decir, nosotros siempre identificamos los techos los separamos en dos tipos: los que son en V, como pudiera ser este, por ejemplo, un techo en V formado por una sola vela, o techos redondeados. Cuando hay techos redondeados, el patrón de compra 1 que nos dé aquí, cuando lo dé, no lo cogemos, porque lo más normal es que cuando se acerca a esta zona, todas las personas que están enganchadas aquí, todas, que son muchas, lo que van a hacer es soltar papel, lógicamente, y entonces va a hacer que el precio vuelva otra vez hacia abajo y, por lo tanto, confirme la etapa 3 y a lo mejor luego posible una etapa 4 que encajaría dentro de lo que vimos en semanal, pues sería simplemente una inhalación. Así que esta es la situación de América Móvil. Cemex, vamos a ponerla en semanal. A ver, un segundito. Aquí está. Cemex en semanal, fijaros, es un caso un poquito más avanzado que América Móvil. Tenía una etapa 2 de libro, ¿lo veis? Con las vías del tren, ¿veis? Llamamos vías del tren al paralelismo entre el precio, entre la media de 20 y la media de 40. Fantástico. Fijaros el techo redondeado, ¿lo veis? Techo redondeado. Y ahora, mientras América Móvil está en esta vela de aquí, este va un poco más adelantado. ¿Y qué pasa? Que ese patrón de compra 1 no suele ser interesante, porque al poco que sube, vuelve hacia abajo. Entonces ahora mismo podríamos decir, en una etapa 3 o incluso incipiente etapa 4 en este marco temporal semanal. En diario, fijaros, tenía una etapa 4 y ahora podríamos decir que hizo una pequeña etapa 2 porque superó este máximo relevante en una etapa 2, pero otra vez con techo redondeado. Cuidado. A ver, techo redondeado, ¿lo veis? Entonces, ¿qué pasa? Que, bueno, ahora está haciendo la exhalación y cuando vuelve otra vez hacia arriba, lo más normal es que no pueda con la zona de los 13,68, ¿no? Es lo más normal. Entonces, eso sería, bueno, el fin de esta etapa 2 y confirmación de que se da la vuelta para continuar bajista, lo cual también nos encajaría con el marco temporal semanal. Oro blanco, Chile. Vamos a ver el semanal. Vamos a ver si lo pongo. El semanal. Aquí lo tenemos.
Vale, primero escasez de volumen, me parece a mí. Ah, no, pues no, parecía, pero por el tipo de vela, pero no. Fijaros, bueno, pues a ver si puedo. Están máximos, es evidente que están máximos. Es una etapa 2 endeble, por eso tengo mis dudas, porque mientras este tramo es clarísimo, no hay duda ninguna. Fijaros como, aunque es lateral alcista, es clarísimo que los mínimos siguen siendo crecientes, lo vemos que corta la media de 20 hacia abajo y hacia arriba. Eso es tendencia endeble. Son unas de las que a mí no me gusta mucho estar. Y a veces cuesta decirlo porque luego veis que el precio continúa subiendo, pero digamos que yo hablo de los escenarios óptimos, entonces esos son los que me subo, y luego hay otros escenarios que no son óptimos para mí, pero que eso no significa que no puedan seguir siendo interesantes desde el punto de vista de rentabilidad, ¿no? En este caso, bueno, pues está intentando romper la zona de los 4,30, yo diría, 4,3 más o menos, intentando romper esa zona y ahora mismo no sería un momento ideal de entrada en marco temporal semanal porque ya lleva 3 velas seguidas y además el precio está siendo rechazado en la zona de resistencia. Vamos a ver en diario qué nos dice. Ahí lo que resaltaría, Juan, también es que en semanal lo que conocemos como fallos de ruptura de continuación alcista. Cuando no puede, se va a visitar la zona de soporte de hace 4 o 5 semanas. Lo que pasa es que aquí nos lleva un poco a confusión esta, que parece que es el soporte, La resistencia. La resistencia actual, pero es que esa resistencia actual ya fue anulada aquí. Entonces, es verdad que en este caso es justo el concepto que estás diciendo y además rompe, no puede, ¿y qué pasa? Se va a soporte, bien, clarísimo. Entonces, ¿ahora qué pasa? Que esta línea debería estar aquí ahora, Sí, y ahí exacto. todavía no ha llegado, ¿vale? Entonces, si llega y nos hace una top tail, pues efectivamente será el mismo escenario que estás comentando y volverá otra vez hacia abajo. Y de todos modos, cuando un impulso alcista es eliminado al 100% como este, bueno, me genera bastantes dudas, ¿no? Bastantes dudas. Así que no veo yo a oro blanco, bueno, a priori muy boyante para el medio plazo. Vamos a ver en diario. En diario, pues, barullo, ¿lo veis? Barullo, pero de los gordos, ¿no? No es nada interesante. Es verdad que ahora, bueno, pues se ha posicionado clarísimamente por encima de la media de 20, ¿vale? Y ahora podría hacer algún tipo de inhalación, pero está muy lejos, está lejos de la media, está a 4, 3, 6, es un 10%. Así que de momento un valor que no está interesante desde el punto de vista que enfocamos, de nuestro enfoque en Sysmentor, ¿no? Y con esto creo que acabamos las que teníamos previstas. Ya sabéis, si sois de Latinoamérica y queréis ver alguno en concreto, pues nos mandáis un correo a info@sysmentor.com o a través de redes sociales y lo analizamos y vemos cómo va evolucionando. Sí, no tenemos ningún problema en ver cualquier tipo de activo que sea graficable. Seguimos por el continente, Juan, si te parece, y vemos el mercado USA. Nos comentas qué han hecho los diferentes índices. Ya tenemos en pantalla al SPY, que es el ETF del Standard & Poor's. Bueno, algo que no me termina de encantar. Etapa 2 alcista, ¿ok? Etapa 2 alcista. De momento no hay ninguna duda. Mínimos relevantes crecientes, media de 20 ascendente, media de 40 ascendente. Atención, que lo hablamos en el grupo y en la plataforma, ¿no? Veíamos la ruptura y decíamos y avisábamos, ojo, para que una ruptura sea creíble, tiene que tener continuidad en la vela siguiente. Fijaos lo que ha ocurrido en la vela siguiente. Peligro. Esto significa que lo más normal es que todavía tenga continuidad bajista. ¿Ok? Todavía tenga continuidad bajista y se pueda acercar hasta la zona de soporte, ¿no? De 454, 455. En diario, bueno, pues en diario está claro, aquí lo vemos como ha hecho un techo redondeado y desde ahí parece que quiere empezar a hacer un patrón de compra 1. Si lo hiciera, no nos lo creeríamos. ¿Por qué? Porque tiene el techo redondeado. ¿Vale? Fijaros como ya la tendencia, aunque sigue siendo alcista, es también endeble, es también bastante chapucera, digamos, ¿no? Déjame ver cómo está en horario. Vamos a ver el horario. Bueno, en horario tenemos una etapa 4, una etapa 4 y mirad el techo redondeado, ¿lo veis? Bueno, pues esto, sinceramente, tiene toda la pinta de que va a perder esta zona y que va a continuar su camino
bajando hacia la siguiente zona de control, que estaríamos hablando de los 456. Así que me da la sensación de que esto puede tener continuidad bajista dentro de la etapa 4 actual que vemos aquí en el marco horario. Me encajan los 3 marcos temporales, así que para mí continuidad bajista en forma de inhalación en el mercado Standard & Poor's. Vamos a ver cómo... Sería un poco, Juan, como lo que has comentado antes del oro blanco. Sí. Si te fijas. Sí. Porque el oro blanco va más adelantado. Sí, exacto. Vamos a ver el Nasdaq. Lo vemos a través del ETF también. Nasdaq, fijaros, esto es una top Intel encubierta. Es una top Intel encubierta. Fijaros como de momento, etapa 2, no podemos decir otra cosa. Siguen siendo mínimos crecientes, máximos crecientes, clarísimo, pero está en zona peligrosa. Ojo a los 377. Ojo a los 377 porque, bueno, su pérdida obviamente nos llevaría el precio ya directamente, casi seguro. A ver si lo pongo, espera que no sé si lo cogí. No, un segundito. Ahí. Su pérdida nos llevaría directamente hacia esta zona donde confluyen 2 cosas. Soporte menor, 2 conceptos. Soporte menor y la media de 200 que viene plana. ¿Vale? Además, fijaos qué tipo de techo está haciendo. Es que no me gusta nada lo que estoy viendo para el lado alcista, entendámonos. Ya sabéis que a nosotros nos da igual alcista que bajista. Mientras esté en tendencia definida nos da un poco igual, ¿no? Pero es verdad que siempre solemos hablar desde el punto de vista alcista, ¿no? Vamos a ver, en horario, fijaros, una etapa 4 y que cada vez que hay inhalación, cada vez que hay exhalación, vemos como el rebote es muy débil, hay muy poca fuerza. Cae fuerte, hay muy poca fuerza. Esto tiene toda la pinta de que como el Standard & Poor's, la verdad, como el Standard & Poor's va a tener continuidad bajista y me da la sensación de que vamos a ver este movimiento hecho. Vamos a ver el Russell. Russell, ya sabéis que el Russell lo solemos analizar porque es el que tomamos como referencia para el gran pelotón, del mercado americano. Últimamente, ya veis que las acciones FANG, las grandes, están aguantando el valor, aguantando el índice, y eso es lo que me da un poco de miedo, ¿no? Que si el gran pelotón no aguanta, es difícil que lo mantengan artificialmente X valores, ¿no? Está llegando otra vez a la zona de soporte, dentro de esta etapa 3, está camino de esa zona de soporte. Aquí vemos cómo está claro que es un patrón 1, 2, 3 y que tiene toda la pinta de continuidad bajista hacia la siguiente zona de control, que es esta que os voy a marcar aquí ahora mismo. A ver. Bueno, de hecho voy a extender esta porque es que es la misma, esta de aquí, esta zona de control, y es donde pienso que hacia dónde se va a dirigir ahora mismo el precio en el Russell. Y es donde deberíamos vigilar mucho, porque fijaros que en el caso de que pierda eso, atención con la frase que os digo que a mí me machacaban en USA, ¿no? The bigger the top, o sea, cuanto más grande es el techo, the bigger the drop, más grande es la caída, ¿vale? Es decir, ya sabéis que a mí no me gusta decir esto de apostar ni diría, pero si realmente vemos que pierde a cierre esta zona de los 2000, vamos a darle un poco de locura, 2050, vamos, no me extrañaría nada ver esto. Así de claro lo digo, por el tipo de techo que está haciendo, ¿vale? Y ¿en qué creéis que se convertiría este intento? En un shakeout alcista. Un shakeout alcista es connotaciones bajistas. Así que cuidado bueno, nos va a ser un buen parámetro, ¿no? Un buen medidor el Russell, porque si vemos que ahora mismo tiene toda la pinta de irse hacia la zona de soporte y ahí pierde esa zona, podemos tener un movimiento muy bonito para el lado bajista. Muy bonito, entendiendo de que nosotros en Seeds Mentor enseñamos a las personas a operar en los 4 ciclos, las 4 etapas del ciclo de vida de la acción. Y cuando toca etapa 4, pues nos aprovechamos de esa etapa 4 porque tenemos las herramientas necesarias y el conocimiento necesario para para aprovechar, mejor dicho, este escenario de mercado que se nos presente. Pero bueno, para ello todavía queda que el Russell cayera a la zona de soporte y que no la pudiera aguantar. Pero es una buena referencia a tener en cuenta. Yo, por si sirve de algo, me creé el otro día un buscador un poco así genérico, ¿sí?, de ver cómo va la corriente, por decirlo de alguna forma. Entonces, semanal, etapa 1 o 2 para alcista, diario 1 o 2 y horario 1 o 2. Y en el caso bajista, 3, 4 en semanal, diario y horario.
Sí. Y tú veas que si buscaba en América alcista, me salían 10, 15, 20 valores Sí. que estuviese con las 3 variables. Me ponía bajista y me salían una barbaridad, más de 200 distintos. O sea, Bueno, pues a ver, lo que me hace indicar es que estamos viendo que próximamente vendrán las caídas en América. A lo mejor me equivoco, pero es lo que me salía ahí y digo, para estar alerta al menos. En la plataforma de la parte premium tenéis un análisis súper detallado de los 3 índices directores que nos prepara amablemente Julio, que es un verdadero lujo tenerlo. Pasamos a los diferentes valores que nos han enviado, Juan. Vemos la situación de AMD. AMD, bien, semanal, etapa 2 alcista, etapa 2 alcista, aquí lo tenéis, clarísima, y hace una inhalación en 2 veces. Dejarme poner este también un poquito más grande. Vale. Fijaros, bueno, pues nada, tiene toda la pinta sin duda alguna de que se va a ir a la zona de los 130, bueno, de hecho ya la tocó, podríamos decir. Y ahora, fijaros, el lunes os va a salir en la plataforma una entrada sobre un valor en la que explicamos precisamente esto, la proporcionalidad de los impulsos, esto que estamos viendo ahora. Si AMD en semanal me pierde el soporte de los 130, lo más normal es que se vaya a la zona de, vamos a intentar ponerlo bien, ahí creo, es que se vaya directamente hacia la zona de 123, que además coincide con zona de soporte menor. Y eso es lo que bueno, deberíamos estar vigilando en los próximos días. No sé si lo pedían para entrar o simplemente para conocer la situación, Santi. Ver la situación simplemente. Ver la situación, vale, más fácil. Pues entonces, fijaros, etapa 2 en semanal, en proceso de inhalación, una inhalación que está haciendo en 2 veces, y cuyo objetivo es la zona de 123. ¿Dónde se activaría esa entrada en corto? Bueno, pues si perdiera esta zona, ¿no? También es verdad que yo no entro en corto después de 1, 2, 3 grandes velas sólidas. Entonces, lo suyo sería que aquí pudiera aguantar, luego subiera un poquito mientras la media de 20 se le va acercando y luego ya viniera el latigazo y ahí sería nuestra entrada, posible entrada en corto. Pero para el lado alcista, pues evidentemente de momento no, salvo que, oye, aguantar aquí el precio y luego empezar una etapa 1, bueno, podría ser, porque entonces aquí en semanal, ¿qué sería? Un patrón de compra 1 con retest. ¿Ok? Entonces, podría ser ese escenario. Pero viendo cómo veo el mercado, me da la sensación de que esto va a romper también este soporte. Un poco lo que comenta Juan, ¿no? Casi yo la veo con continuidad, que inicie una etapa 4 en diario y que vaya en busca de la zona de soporte en torno a los 120, 122. Eso ¿no? es. Que sería un poco lo que comenta de la proporcionalidad de impulso en semanal, ¿no? Otro valor que nos solicitan para ver una posible entrada, Bipso. Para posible entrada, ¿eh? Sí. Vale, para posible entrada, mira, yo nada más ver al primer segundo de ver el gráfico, tú ya ves que eso no suena bien, ¿no? ¿Por qué? Entrada con la media de 20 en semanal decreciente, media de 40 decreciente y el precio bajando, eso es una etapa 4. Por tanto, estamos entrando a hacer el salmón, a hacer el movimiento contra tendencia. Cuidado. ¿Que hay momentos determinados en los que es interesante? Sí, pero en términos generales es mejor mantenerse al margen. En diario es verdad que tenemos una etapa 1. Una etapa 1. ¿Y cuándo empezó esa etapa 1? Fijaros, la primera pista de que la etapa 4 estaba en peligro se produce con esta gran vela sólida y con esta. Porque fijaros cómo llega a la misma zona del anterior máximo relevante. ¿Lo veis? Entonces, cuando una etapa 4 es sana, cuando una etapa 4 bajista es sana, fijaros, hace exhalación y mirad dónde llega la inhalación. Llega aquí, a la zona de 9.29, es decir, muy lejos de los 10.20 que marcaban el anterior máximo relevante. Fijaros el siguiente, hace la inhalación, exhalación y hace la inhalación hacia los 8.68, muy lejos de los 9.30 que era el anterior máximo relevante, todo va sano. Siguiente exhalación, perfecto. ¿Dónde hace la inhalación? Anda, igual. Primer preaviso no significa que haya acabado, pero primer preaviso de que algo no va bien con esa etapa 4. Entonces, hace la inhalación, hace fallo de patrón de venta 1 y el viernes en concreto, da por finalizada la etapa 4. Fijaros cómo nuestra forma de ver los mercados es algo muy objetivo.
tan objetivo en el que sabemos el día concreto, mejor dicho, la vela concreta en la que cambia de una etapa a otra. Y en este caso, el viernes ha acabado la etapa 4. ¿Por qué? Porque ha finalizado, porque se ha consolidado por encima de la media de 20 y porque ha superado este máximo relevante. Ahora empezamos una etapa 1 y vamos a ver dónde comienza, bueno, su evolución que va a tener. Esta etapa 1, fijaros que todavía puede subir más. Podría, por supuesto que podría subir más, pero fijaros que simplemente sería una inhalación de momento una inhalación dentro de una etapa 4 bajista. Así que es posible que ahora mismo tenga un cierto recorrido al alza, es verdad, es posible. Primero se va a encontrar con ahí una resistencia a un 4% y luego ya estaría pues a un 14%. Bueno, podría ser que en términos de porcentuales fuera interesante, pero desde luego para nuestra forma de invertir todavía es pronto para entrar en este valor alcista. No, nada más. Si acaso, bueno, una posible entrada rizando el rizo podría haber sido, bueno, la bottom tail de la semana pasada, luego la superación esta semana, que fue precisamente el viernes, que a su vez superaba los dos máximos relevantes previos en diario. Bueno, ahí, con idea de buscar la zona de los 10, 15, ¿no? Sí, correcto. Esa zona, ¿no? Correcto. En términos porcentuales, interesante. En términos conceptuales, no. Nos plantean una posible entrada en paychecks largos y que analicemos el mensaje que nos dejó la vela semanal en ese marco temporal. Vale, bien. Bueno, fijaros, etapa 2 alcista clara, con patrón de ruptura de continuación alcista en torno a 99 en semanal, con patrón de compra 1 en la semana 39 del año pasado, en torno a 110, con otro patrón de compra 1 menos claro, bueno, incluso podríamos decir patrón de ruptura de continuación alcista que cumple en la semana 51, la penúltima del año pasado. Bien, una etapa 2 clarísima, yo creo que tiene pocas dudas, y que ha hecho una exhalación y ahora está comenzando la inhalación. Perfecto, bien. En diario tenemos ahora mismo una etapa 2, que retomó la etapa 2 con mucha fuerza, tras esta especie de shakeout aquí. Y ahora está haciendo, bueno, pues patrón de compra 1, ¿no? Un patrón de compra 1 que está llegando ya hacia la zona cerca de la zona de soporte menor y que, bueno, podríamos intentar, en el caso de que superara, vamos a ver, en el caso de que superara los 131,39. Normalmente en estos casos, cuando se aleja tanto de la media y la caída es tan fuerte, es normal que lo hagan dos veces, ¿no? Con retest. Y que luego si va a continuar con la etapa en semanal, en la etapa 2, que es la predominante, pues lo más normal es que haya continuidad alcista, pero después, en el segundo intento. ¿Vale? Entonces eso, bueno, pues podría ser un poco la situación. En referencia a la pregunta que hace la persona, que cómo comienza la inhalación, es verdad que comienza con una gran vela sólida, lo cual, bueno, resta fortaleza para el hipotético siguiente patrón de compra 1 que se podría dar en los entornos de los $126. ¿Vale? Lo más normal es que esto tenga cierta continuidad hacia aquí y aquí intente rebotar y que en el primer impulso de fallo y luego en el segundo sí que pudiera ser interesante. Nos plantea en este caso un suscriptor a través de WhatsApp una posible entrada en Clorox. Clorox es una de las acciones que me recuerdan a Roberto, a Cantabriado, porque la tenía siempre en el punto de mira, ¿no? Y yo creo que es claro por qué, ¿no? Fijaros qué pedazo de subida. ¿Qué pasa? Que también nos permite ver muy bien el ciclo de vida de la acción, ¿lo veis? Etapa 2, etapa 3, etapa 4, etapa 1 y ahora empezando incipiente etapa 2 en semanal, ¿no? Bueno, es de manual esta situación en Clorox, la etapa 4 bajista ya ha finalizado, ya estamos en una etapa 1 e incluso podríamos decir que en cuanto supere los 180 podríamos hablar ya de etapa 2, ¿no? Porque si aquí hubiera hecho máximo relevante, pues entonces ya podríamos hablar ya directamente de etapa 2, pero bueno, en cuanto supere este de aquí, ya estamos hablando de etapa 2 en este marco temporal. Fijaros, una tremenda caída desde los 230 hasta los 160 y fijaros dónde se va a parar, ¿eh? Un concepto que hoy ya hemos visto en muchísimas ocasiones, igual lo vemos en 10 o 12 acciones ya, en la zona de la media de 200, ¿lo veis? Ahí hace una bottom tail, pincha, bottom tail y para arriba. Bien, en diario, etapa 2 ya no tiene pocas dudas, ¿no? Por lo tanto, estamos en una incipiente etapa final de etapa 1 y comienzo de etapa 2 en semanal y una clara etapa 2 en diario. ¿Es momento de entrada? ¿Todo suena bien?
Solo falta un matiz, el timing. Después de 1, 2, 3, 4, 5, 6 velas seguidas verdes, o 7, no sé si conté bien, 3, 6, 7 velas seguidas verdes, no es el momento adecuado de entrada. ¿Qué deberíamos hacer? Pues esperar, tener un poco de paciencia. ¿A qué? Bueno, pues a que haga la inhalación, a que se acerque a la media de 20. Y en cuanto se acerque a la media de 20 y me supere un máximo decreciente, de una vela decreciente, pues será el momento de entrada en el que estaremos alineando ambos marcos temporales y puede ser un buen momento de entrada para continuar el camino alcista que pueda tener Clorox en los próximos días. Y una cosilla, como ha comentado Juan, el tema de Robert, que sabemos que Robert es un cazador de gangas a largo plazo sobre todo. Si vemos el gráfico en semanal, vemos como la media de 200 ha actuado anteriormente. Si amplías el gráfico semanal, Juan, ves como ahí, y si lo pones en mensual, veremos que está en una perfecta etapa 2 y dándolo nuevamente entrada, ¿no? O sea que... Solo hay un matiz, que las etapas 2, cuando son en este grado de inclinación, es perfecto. Vemos que aquí tenemos un 45% más o menos de grado de inclinación. Cuando se convierte en un 80, como puede ser esto, un 85, eso es fin de movimiento. Lo más normal es que eso acabe y comience ya una etapa 3. Es lo más normal. Y eso es lo que puede estar pasando aquí ahora. Que sea una etapa 3, ¿por qué? Hace una inhalación y lógicamente ahora tiene que rebotar. Pues claro, es que se ha caído desde la zona de 230 hasta 150. Son 80 dólares. Entonces es lógico que suba. ¿Que todavía puede seguir subiendo un poquito más? Sí, efectivamente, hacia la zona de 187 y ahí comenzar una caída otra vez. Entonces veríamos claramente ya una etapa 3 en este marco temporal. Lo que delata para mí muchas veces el fin de un movimiento, que nunca sabemos cuándo va a ser el fin, es el grado de aceleramiento, el grado de verticalidad de este tramo final. Es como el chupinazo final, podríamos decir, ¿no? Porque, ojo, que esto ya venía subiendo desde muy abajo, desde 50 hasta 150, con una subida razonable, con una subida sana. Esta subida vertical ya deja de ser sana y deja de ser todo lo que nosotros sabemos que es sostenible en el tiempo, ¿no? Por eso nosotros insistimos mucho en la inversión sostenible, porque en cuanto se nos vuelve vertical, está muy bien si estamos dentro, pero sabemos que se nos está acabando, ¿vale? Bien, entonces en semanal aquí vemos los apoyos en la media de 200 que comentaba Julio y que ahora vuelve otra vez a hacerlo, desde luego, sí. La media de 200 ya sabéis que tiene mucho poder. Nos plantean una entrada en horizonte core para Tesla. Bueno, si es core, ya sabéis que entonces tenemos que cambiarnos un poco la estructura, ¿no? Nuestro gráfico operativo pasa a ser el diario, el semanal, y nuestro gráfico de referencia a largo plazo tenemos que ponerlo en mensual, si es para core trading. Y lo mismo que os acabo de decir, fijaros qué verticalidad, ¿lo veis? Es una verticalidad importante. La verdad que yo no me siento nada cómodo entrando en un valor con esta pedazo de verticalidad, la verdad. En diario, en semanal es evidente una etapa 2. En diario, fijaros también que tuvo una verticalidad tremenda, hace una inhalación, fallo de patrón de compra 1, y ahora va a hacer un retest. Bueno, quizás que puede merecer un intento, sí, ahora hace un retest hacia la zona de 870, es decir, si hace esto, yo intentaría, si vemos que hace esto, se cae hasta aquí, tal y como habíamos planeado aquí, que es justo lo que hizo, ¿lo veis? Ahí hace doble mínimo y desde aquí arranca, ¿ok? Bueno, ese sería el único momento en el que a mí me interesaría entrar en semanal con una visión un poco de core y ojo, que se vaya solo a máximos anteriores es un 20%, o sea que estamos hablando de un movimiento interesante, interesante, pero solo lo haría en este escenario. Fijaros qué envolvente ha tenido la semana pasada, así que esto sugiere más caídas, así que esperaría un poco para subirme al carro, que deje de caer y cuando se gire, si es que lo hace, porque como pierda los 886 a cierre, pues ojo, porque tiene un camino fuerte hacia abajo. Así que solo en este escenario que estoy marcando aquí en pantalla, caída hacia soporte en la zona de los 880 y ahí rebote, porque estaríamos en una estructura de doble mínimo
en zona de soporte menor, sería un momento que merecería la pena echarle unos dólares. Lo que destacaría encima de ahí es que esta semana ha hecho un hueco profesional negado totalmente. Hueco profesional negado. Profesional. Sí, claro. Sí, perdón, sí. Hueco profesional negado totalmente. Por eso digo, entre eso y lo del Russell, Standard & Poor's, tal, vienen curvas, chicos. Curvas entendido para los alcistas, para los que tengan posiciones largas. Sí, nos decía en este caso el suscriptor que parecía que se había quedado sin fuerza la exhalación en estas últimas 3 semanas. Sí, es que es tal cual. Algo se está moviendo. Yo lo que veo ahí es una zona clara de resistencia, ¿no? Que ha dejado un doble máximo y la zona del hueco, ¿no? Que no ha conseguido superar el hueco que ha dejado el 8 de noviembre. Aquí, el 8 de noviembre. Arriba, Aquí. ese. Ve, ese hueco no ha conseguido superarlo y ha hecho ahí un doble máximo. Sí, doble ahí, máximo. zona. Sí, doble máximo. El patrón de comprar uno después de doble máximo, no way, ni hablar. Eso, así que sí, la verdad que esto está girando, señores. Tiene toda la pinta, vamos. De todos modos, ya sabéis que al final lo que manda es el precio, ¿no? Y venimos diciendo meses atrás que esto está totalmente sobrecomprado, así que hay que ser prudentes y seguir el precio. Pero yo, que sigo entrando con el 25% de las posiciones alcistas, ahora mismo no tengo ni una sola alcista. Ni una. Bueno, Bitcoin, que acabo de entrar, pero por algo que hablaremos, supongo que dentro de 10 minutillos. Otra acción que nos plantea para una posible entrada por encima de máximos históricos, UPS. Nos marcan una entrada por encima de 224,24. Vale, bueno, bien, la verdad que me gusta. Es evidente que es alcista. Fijaros las medias en semanal, cómo se han juntado y no se han cortado, y cómo desde aquí está arrancando. En diario también. Sí. La única duda que tengo es que los patrones, lo que influye, o sea, el movimiento de las acciones no solo vienen influidas por el patrón que podamos aprender, que sí está claro que tienen influencia. Ellos están en un ecosistema que es el mercado, que en este caso es el Nasdaq o el Standard & Poor's, y que claro, si se nos cae en general el mercado, pues cualquier acción alcista que tomemos, cualquier posición alcista que tomemos va a sufrir más de lo adecuado, o simplemente no va a poder subir. Entonces, si este fuera... Vamos a hacer un ejercicio de abstraernos. Oye, vamos a ver solo el gráfico, solo UPS. Sí, perfecto, yo lo veo fantástico. No sé si un poquito lejos de la media, pero no parece en diario. Sería la única duda que podría tener, ¿no? Pero si no fuera así, desde luego que lo veo claramente alcista. Viendo cómo está el mercado, yo sería prudente en el sentido de entrar con un lote más pequeño de lo habitual. Pero todo lo que comenta no sé si es suscriptor o bueno, esta persona, quien sea. No, pues esta persona, pues estoy muy de acuerdo. No, un poco lo que comenta Juan, ¿no? Que sí, el gráfico es claramente alcista, detalles como las medias juntándose pero sin llegar a cruzarse, en zonas de máximo histórico, bueno, pues tiene buena pinta, ¿no? Pero claro, es un valor que está dentro de un ecosistema más amplio, ¿no? Y a ver que ve cómo se comporta. Un matiz en el semanal, lo que habéis comentado, la proporcionalidad de impulsos, otro que tenemos aquí. O sea, donde nace esa gran vela sólida roja, si coges el impulso, da el fallo de patrón de compra 1 y tienes una proporcionalidad igual. Claro. Me está estafando la entrada de mañana Exacto, ese. de la plataforma, pero bueno, ya que estáis, vamos a ver, pues ahí lo tenéis. Bueno, más o menos, no, la mía es más clara que esta, La mía es más clara que esta porque esta se ha quedado, bueno, ligeramente por encima, ¿no? Es muy habitual que en el... Porque claro, se mide de máximo relevante a mínimo relevante, ¿vale? Es muy habitual que cuando falla, pues haya esa proporcionalidad, efectivamente. ¿Y qué te permite esa proporcionalidad? ¿Te permite adivinar? Ni idea, a veces lo hace, a veces no lo hace, tienes más posibilidades de que lo haga. Pero ¿qué pasa? Si tú consideras que en la zona esta, una zona concreta, en este nivel, tú consideras que es una posible zona de giro, de agotamiento de la caída por este concepto de la proporcionalidad de los impulsos, y ahí te hace una bottom tail, ahí lo tienes. Ahí lo tienes. Encima visitando resistencia y soporte menor. Exactamente. Además, si además visitar soporte menor, pues es que os acordáis de las piezas del puzzle que os digo en los cursos, pues esto es lo mismo, ¿no? Van encajando esas piezas del puzzle, efectivamente.
Otro valor que nos plantean para ver por técnico es NIO. La persona está dentro en $28. Venga, vamos a ver NIO. Pues cuidadito, cuidadito, porque tenemos etapa 4. Vamos a ver, vamos a borrar aquí esto. Tenemos etapa 4 en diario, que la acaba de recuperar, porque fijaos que estaba intentando hacer una 1. Estaba intentando aquí hacer una 1 y evidentemente ha saltado por los aires la semana 48. Y ahora mismo tenemos una etapa 4. Una etapa 4 que además está pues desplegando el comienzo de la siguiente exhalación. Así que, bueno, si dice que está en 28, por lo menos está en precio. Yo no lo veo nada, nada claro, nada claro. Es muy potente la vela en semanal, así que yo sería prudente porque, a ver, en diario, bueno, es verdad que en diario parece que quiere asentarse y construir una 1, pero bueno, nada, o sea, pondría la línea del suelo en 27, que es 52, me parece, bueno, un poquito por debajo, si lo pierde a cierre, o sea, por debajo de este mínimo en semanal se ve claro, más fácil. Si pierde ese mínimo, 27,52 a cierre, yo me desharía de la posición. Aquí lo que le diría es que ha jugado a acertar el soporte. Sí, bueno, a lo mejor a lo mejor la entrada es por doble mínimo. Con eso. En diario, y bueno, eso es algo vale, que puede ser interesante, pero sabiendo que, bueno, estás en un escenario, porque a lo mejor lo que buscaba era simplemente la inhalación. Bien, si la gente es consciente, no tengo nada contra las posiciones contra tendencia, pero si la gente es consciente de lo que está haciendo, que estás moviendo contra tendencia, que entonces los stops tienen que ser vela a vela, por ejemplo, que el lote tiene que ser más pequeño. Bueno, yo teniendo esos condicionantes tampoco tienen tanto problema. ¿Cuál es mi experiencia con las personas que tratan de adivinar el suelo? ¿Pero por qué? Porque tienen instaurado en el microchip de la cabeza solo posiciones largas, solo posiciones alcistas. Y eso, cuando son etapas 2 como esta, pues FETEM funciona de maravilla, pero cuando empiezan unas etapas 4, pues no funciona. Y lo único que haces es enfangarte cada vez más, porque en lugar de asumir el error, stop y a otra cosa, lo que se suele hacer es ponderar, ¿no? Ponderar a la baja, intentar llegar a un precio medio cada vez más bajo, y eso incluso a veces puede funcionar siempre que tengas una cartera potente que te permita ir aguantando esas pérdidas, ¿no? Porque como te encuentres con una etapa 4 sólida, te puede llevar a sacarte del mercado, ¿eh? Así que cuidado. Nos plantean una entrada largos en Microsoft. Fijaros, otra. Microsoft está en etapa 2, está en máximos, muy cerca de máximos, y algo está cambiando, lo vuelvo a repetir. El mercado está siendo sujetado por pues algunas X acciones, probablemente también Microsoft sea una de ellas, y aquí hay algo que no me gusta nada, que ya lo señalé en otro valor y aquí lo tenéis. Top Intel encubierta. Top Intel encubierta. Techo redondeado en diario, ¿lo veis? La Top Intel encubierta en semanal. Indica continuidad bajista. Top Intel, techo redondeado en semanal y además ya perdiendo zona de soporte, confirmando ya la etapa 4 en este marco temporal diario al perder los 317. Rellenó el hueco, perfecto. Ahora es posible que haya un pequeño rebotito y luego ¡prum! Así que otra señal de que, por ejemplo, Microsoft lo más normal es que tenga continuidad bajista en los próximos días. Así que no sé si esta era para entrar o para... Posible entrada, sí. Posible entrada. Bueno, pues yo en este caso la verdad que no. Independientemente de que ahora pudiera hacer una pequeña inhalación hacia aquí, pero luego lo más normal es que cuando la media de 20 se le acerque es que se caiga. Pues me comenta Juan, ¿no? Ya en etapa 4, en diario, y probablemente la siguiente exhalación pues lleve el precio, si no a la zona de los 305 o 300, coincide en semana también con la zona de soporte menor, ¿no? Aquí, exacto. Es que además fijaros un poco cómo son las inhalaciones anteriores, ¿lo veis? Más o menos una inhalación ordenada, una inhalación ordenada, una inhalación ordenada, y mirad lo que tenéis aquí. ¡Qué barullo! Cuidado, cuidado. Nos plantea Juan como acción del día una estrategia bajista, un ejemplo en este caso sobre CTMX. ¿Vemos qué ha ocurrido? Vale, pues está en camino de cumplir lo que esperábamos. Lo subimos el día 5 aquí. Vale, probablemente... Sí, apertura de posiciones cortas en 4.16. 4.16, planteamos. Vale.
Venga, pues vamos a intentar explicarlo y ver lo que ha ocurrido. 4.16, vamos a ver, el mínimo es 4.18, vale, perfecto. Bueno, pues en la plataforma lo habíamos puesto desde el punto de vista formativo, que teníamos una etapa 4 en el marco temporal semanal, donde había tenido una caída y un intento de inhalación muy débil, ¿no? Y muy pobre, ¿no? En diario, fijaros cómo había hecho desplome, inhalación y hacia aquí el retest. ¿Lo veis? Un retest que llegó a abrir por arriba, pero que enseguida se cayó, dejándonos claro que como perdiera este nivel, lo más normal es que se vaya hacia la zona de 369, que es donde está el mínimo anterior, ¿no? En los casos actual, pues fijaros que ha hecho, pues ha caído, ha intentado recuperarse y continuidad bajista. Bueno, pues nada, lo que esperamos, caída hacia la zona de, tal y como se había planteado en la plataforma, caída hacia la zona de 367, directamente, que es en torno a un 10 o un 11%, y ojo, eso como mínimo, ¿no? Ya sabéis que lo primero que marcamos es el objetivo primero, ¿no? El objetivo mínimo, y en este caso estaría en zona de mínimos históricos, ¿vale? Así que podría tener todavía aún más recorrido bajista, así que está cumpliendo y bueno, me parece un buen ejercicio para entender el retest en el lado alcista, porque como últimamente, los últimos meses, años, siempre estamos alcistas, tenemos muy claro, y yo veo que la gente ya entiende muy bien el concepto de retest en el lado alcista, pero no sé por qué me da que vamos a tener que aprender a acostumbrarnos al retest en el lado alcista. Y voy a dibujarlo. Bajista. Bajista, perdón. Bajista. Y voy a dibujarlo para que quede claro, ¿no? Aquí va una inhalación, que termina ahí, arranca de nuevo y no puede y se nos cae, ¿vale? Eso es un retest que está probando esta zona otra vez, y desde aquí se nos cae. Y con objetivo, pues bueno, pues veremos a CTMX, que no sé ni pronunciarlo, Thick Therapeutics, en 367, sería lo más normal que lo viéramos en próximas semanas. Dentro de la parte de core trading, Julio, nos planteabas también una estrategia a largo sobre Facebook en un estupendo vídeo corto. ¿Vemos qué ha ocurrido? Sí, bueno, planteamos una estrategia en Facebook más pensada en el core trading, un poco porque vemos que dentro de la FAN es un poco la que está un poquito más aventajada, ¿no? Mientras todas están haciendo esta caída, por así decirlo, Facebook ya parece que ha hecho aquí una zona de doble mínimo y se estaba reestructurando ahí al alza, ¿no? Ciertamente el mercado está sufriendo, pues ella está sufriendo también, ¿no? Entonces, bueno, ya vemos que aquí en diario ya estaría en lo que sería una etapa 1 amplia, ¿vale? Bueno, vemos que este último impulso, de momento, no ha perdido la zona, el 40-60%, que es la zona hipotética de una corrección sana. Tenemos las tres medias aquí juntas, alcistas, bueno, y puede ser un buen momento para incorporarnos, ¿no? Teniendo claro que la pérdida de los $300 pues, nos echaría claramente de la posición, ¿no? Y realmente, bueno, cuando será realmente interesante será la superación de los 355, ¿no? Pero bueno, está en esta zona un poco, lo comentábamos por aquí, inició el impulso, no pudo, bueno, y parece que nuevamente se está aquí reestructurando, no ha dejado aquí una bottom tail encubierta, a ver cómo responde esta semana, ¿no? En cualquier caso, bueno, tendremos que, como decía Juan antes, ponerla en el contexto general del mercado. Entramos en territorio minero, Juan, si te parece, vemos que han hecho las dos criptodivisas de referencia, Bitcoin y Ethereum. Aquí tenemos en pantalla ya Bitcoin con respecto al dólar, y comentaba antes que mi única posición alcista ahora mismo es curiosamente, bueno, reciente, de ayer, no de hoy, perdón, es en Bitcoin precisamente. Y diréis, pero vamos a ver, ¿cómo estás ahora mismo largo en Bitcoin? Bueno, pues sencillamente porque ha llegado a zona de soporte, no por otra cosa. Ha llegado a zona de soporte y desde ahí puede tener un rebote hacia la zona de 45.000, que es la inhalación en diario, ¿no? Simplemente por eso. Vamos a ver en horario cómo está. Vamos a ver ahora en horario. Por esto. Bueno, combinación de en semanal llega a zona de soporte, en diario llega a zona de soporte. La razón es esta. Ahí está, ¿lo veis? Llega a zona de soporte. Me hace una bottom tail, ¿lo veis?
Es el ejemplo de que vemos en la combinación de soporte mayor con patrón de compra 1, que lo vemos en el curso básico, o sea que tampoco es tan complicado, o sea, no es un concepto muy extraño, ¿no? Y fijaros cómo está haciendo un suelo redondeado en este marco temporal horario, ¿lo veis? Aquí lo tenemos con acunamiento, con acunamiento. Y desde aquí, bueno, pues incluso podemos hablar, incluso, ya sabéis que yo no soy mucho artista, con un hombro, cabeza y hombro. ¿Ok? Entonces esto, bueno, pues sugiere que puede tener un recorrido por lo menos hacia la zona de 43.000, debería tenerlo, y probablemente 44.000, que es donde se acerque la media de 200, que viene como un meteorito aquí en horario, ¿no? Ojo, yo soy consciente de que estoy intentando un movimiento contra la tendencia, por lo tanto mi stop va a ser agresivo, y he entrado con menos lote de lo habitual, pero es simplemente esperando este movimiento hasta esta zona, hasta esta zona de los 4.000, hasta la zona de resistencia menor, que es esta de aquí de los 45.420. Y ese es el escenario que debería ser el normal, viendo cómo está en horario, cómo está en semanal, cómo está en diario, para los próximos 3-4 días, ¿no? O incluso menos, porque ya sabéis que esto se mueve muchísimo, ¿no? Bien, eso en cuanto al Bitcoin, pero ojo, dentro de una etapa que en semanal ha eliminado el 100% de un impulso alcista, lo cual, cuidado, y en diario estamos en una etapa 4. O sea que lo que podría haber sido interesante, aquí la clave es este día, vimos como este día intentó superar la resistencia que teníamos marcada, no pudo, y aquí se nos ha desplomado, ¿no? Fijaros, este es el día clave. Hay muchos días de transición y hay días clave. Bueno, pues el día clave en este caso es el 27 de diciembre, donde podéis ver cómo ha habido un intento de ataque a la resistencia que hubiera marcado el fin de la etapa 1, el fin de esta etapa 1 y comienzo de una etapa 2. Fijaros cómo cambia la situación. Y en este caso lo único que ha habido ha sido pues, un rechazo de la anterior zona de resistencia, y desde aquí retomar la etapa 4 bajista en cuanto perdió este nivel, es decir, el día 5 de enero fue cuando comenzó el retomar la etapa 4 bajista. Bien, ahora mismo, pues nada, esperar ese movimiento alcista a corto plazo en forma de inhalación dentro de una etapa 4 en diario. Si vamos a ver el Ethereum, bueno, está en un escenario un poco similar, ¿no? Está en un escenario un poco similar, solo que en este caso se ha ido a la zona de soporte menor. En semanal tenemos de momento una etapa 2, una etapa 3, podríamos decir ya. Una etapa 3 ha perdido este mínimo relevante claramente, sin duda alguna. ¿Y ahora qué pasa? Bueno, que como ha caído con tanta fuerza, 1, 2, 3, 4 velas seguidas rojas, lo más normal es que comience una inhalación. Y fijaros, ya son las 11 de la noche, aquí tenemos ya casi el final de la vela, por lo tanto tenemos una bottom tail encubierta, lo cual sugiere que en cuanto supere el máximo de esta bottom tail encubierta habrá inhalación. Habrá inhalación y eso acompañará el movimiento que también está haciendo el Bitcoin. Pero ojo, movimiento de inhalación dentro de etapa 4 bajista. Última sección del presente RST, acciones Blast. ¿Qué tenemos para esta semana, Julio? Para esta semana, bueno, como siempre, tenemos una lista bastante amplia, valores con distintas características, pero bueno, quería destacar algunos de los que me parecen más interesantes por el momento en el que se encuentra, ¿no? El primero es Sleep Therapeutic, ¿vale? Ya vemos que en semanal, una caída vertical, ¿vale? Y aquí la formación de un suelo redondeado, bueno, de casi 3 años, ¿no? Casi 3 años, ya vemos como ya ha iniciado lo que sería la etapa 2, ¿no? Etapa 2 ya con máximos y mínimos relevantes crecientes, ¿vale? Y bueno, vemos que esta semana nos ha dejado una topping tail ahí encubierta, ¿vale? Entonces, bueno, un valor que nos parecería interesante siempre que esta topping tail no tenga continuidad, ¿no? ¿Vale? Sobre todo porque, bueno, si realmente en diario, como la vemos, funcionara el patrón de compra 1 que parece que nos está dejando aquí en esta zona de soporte, ¿vale? Y el precio se nos viene a la zona del máximo relevante previo, bueno, eliminaría esa topping tail y sería un mensaje claramente alcista, ¿no? Entonces, bueno, me parece interesante un poco por el momento en el que se encuentra, ¿vale? Si es capaz de superar la zona de los 2,97, 3 dólares, ¿no? Con idea de irse a los 3,45 y luego a la zona de los 4,20, ¿no? Ya vemos que tiene un recorrido bastante interesante, ¿no? Me recuerda mucho este valor a, bueno, un poquito salvando la distancia, a la formación que ha hecho OHL, ¿no?
que también tuvo una caída muy grande y está pegado aquí pues 2 años, ¿no? Y ahora parece que ha arrancado, ¿no? Pues este valor pues, está un poco en esa misma situación, ¿vale? Y podría estar interesante siempre que nos respete esta zona de los 2,75 por ahí, ¿no? Otro que me parece interesante y que hemos comentado ya anteriormente, bueno, que ya de hecho ha saltado varias veces, es Symbio 100, un poco por lo mismo, ¿no? Semanal, valor de reciente cotización, tuvo una caída vertical, aquí la formación de un suelo claramente, bueno, y ya el precio se ha posicionado por encima de la media de 20, ¿vale? En diario, bueno, lo vemos con más claridad, ¿no? Lo que es la formación del suelo, ¿no? Ya como estaríamos ya en una etapa 2 claramente, y tenemos aquí una zona clara, ¿vale? Cuya superación, bueno, pues puede activar un nuevo impulso, ¿no? Entonces, bueno, este valor, este rango, aunque parece pequeño, es un rango bastante amplio, ¿no? Es un rango de un 32%, ¿vale? Bueno, pues aquí podría ser interesante, claramente, la superación de la zona de los 5,12, o incluso si nos hiciera un check-out aquí, ¿no? Check-out aquí y sería interesante porque solamente jugar el rango ya estamos hablando de un 30 y pico por ciento, ¿no? Otro valor que me parece también muy interesante, muy similar al anterior, ¿vale? Valor nuevo, pero bueno, una caída vertical, ya tuvo un primer spike potentísimo, que ya vemos que siempre que estos movimientos lo hacen desde la base, lo suelen corregir en su totalidad, ¿no? Como aquí vemos, ¿no? Que lo ha corregido, pero bueno, nos ha dejado una zona ahí de doble mínimo, donde ya el precio se ha reestructurado nuevamente, se ha posicionado por encima de la media de 20, que ya es alcista, y exactamente igual que el anterior, ¿no? Nos está dejando aquí un rango, claro. Entonces, la superación de los 4,30 podríamos tener un movimiento también interesante, ¿no? Otro igual, también muy parecido, es este, ¿vale? Caída vertical, suelo redondeado, ¿vale? Y ya vemos como el precio se ha posicionado por encima de la media de 20, ¿vale? Está consolidando este último impulso, igual, ¿no? Nos deja aquí un rango con una zona de soporte claro, bueno, y un poco la superación de esta zona también nos podía dar entrada, sobre todo por el movimiento tan interesante que tiene, ¿no? Por último, voy a comentar otras dos más. Esta, igual, ¿no? Una caída tremenda, una formación de un suelo redondeado, ¿vale? Aquí tenemos lo que sería el acunamiento en semanal. Bueno, y vemos que esta semana nos ha dejado una bottom tail ahí que nos sugiere precios más altos, ¿no? Una fluidez de movimiento bastante interesante, ¿no? Y en diario, bueno, vemos igual, ¿no? La formación del suelo y cómo esta semana nos hizo esta inhalación potentísima, ¿vale? Pero que se ha frenado con esta bottom tail y bueno, y esta gran vela sólida que nos dejó el viernes, ¿no? Entonces, bueno, también nos deja aquí una zona clara cuya superación nos podía dar continuidad a este movimiento con la fluidez que tiene, ¿no? Y por último, otra que también llevamos siguiendo varias semanas, que es Reto, un poco lo mismo, ¿no? Aquí tuvo un movimiento potentísimo, aquí la formación de un suelo redondeado, una réplica de ese movimiento, bueno, y ahora parece que quiere igualmente, ¿no? Aquí exactamente igual que hemos comentado con la primera, ¿no? Tenemos aquí una topping tail, bueno, este valor nos parecería interesante siempre que esta topping tail no tuviera continuidad, ¿no? Entonces, para ello, igualmente, ¿no? Tenemos aquí una zona clara, un rango bien definido, ¿no? Que, bueno, superación por encima de 1,40, pues podría ser interesante, ¿no? La fluidez del movimiento que tiene aquí y, bueno, porque, bueno, presenta una zona clara de soporte, ¿no? Y con el mínimo relevante previo, bueno, podría dar aquí una entrada por patrón de compra 1 con la media de 20 que viene ya alcista claramente, bueno, y próxima al precio, ¿no? Entonces, bueno, ya os digo, hay parte de esos 6-7 que he comentado, dejo una lista bastante amplia y bueno, que cada uno la analice y elija los valores que más se adecuen a su visión. Vais a ver en pantalla las diferentes formas de contacto que tenéis con sysmentor.com, Twitter, canal de YouTube, Instagram, Facebook, TradingView, prácticamente todas las plataformas de podcasting, iBooks, Apple Podcasts, Spotify, TuneIn y sobre todo en info@sysmentor.com. ¿Algo más que añadir, Juan? Nada más, que ha sido un gran comienzo, una gran inauguración de 2022. Así que fantástico. ¿Algo más que añadir, Julio?
Nada, como dice Juan, una sesión potente hemos tenido, va a ser la primera del año. Manu, ¿algo más que añadir? Nos vamos a descansar, que mañana empieza la guerra. Bueno, pues después de esta intensa sección, o sesión mejor dicho, un saludo a todos y todas. Buen inicio de año 2022 y buen trading sobre todo. Hasta luego. Venga, cuidaros. Chao. Chao. Luego.